presentar esta validez y confiabilidad que hicimos de una de las escalas más usadas a nivel internacional. Este es el título de Mindful Attention and Awareness Scale. La desarrollaron los autores Brown y Ryan, y es parte de mi proyecto doctoral junto con la doctora Ana Moreno, quien es mi tutora. Ya la vieron ahí en la mañana. Bueno, entonces me va a pasar con Mike. La siguiente, por favor. Ok, principalmente en psicometría existen dos corrientes. Sí, hasta que se acabe la otra. Dos corrientes para el constructo de evaluación plena. La primera tiene que ver con si hay más de una dimensión, y las mínimas que pueden haber son enfocarse en el momento presente y una regulación emocional, pues aceptación, curiosidad, apertura, juicio, entre otras. Y la segunda de Ryan y Brown, que utilizan un solo factor y es atención, y ellos mencionan que es estar atento a lo que sucede en uno mismo. La siguiente. Ok, esta es la definición de Brown y Ryan. Es atención plena, captura una cualidad de la conciencia que se caracteriza por claridad y vividez de la experiencia y del funcionamiento actual, en contraste con estados de menor conciencia, menos despiertos, del funcionamiento automático o habitual que puede ser crónico para muchas personas. Entonces, a lo largo del día han visto y leído varias definiciones de atención plena, y pues hay tantas definiciones como autores puede haberlo. Y como saben, los instrumentos que se construyen es a partir de constructos, y este instrumento del más está construido a través de esta definición. La siguiente. Y se enfoca sobre lo que es la conciencia. La siguiente, por favor. Así. Otra. Ok, entonces tiene dos componentes, pero que es parte de un mismo factor, que es atención. Aquí lo separan awareness como darse cuenta, que es un aspecto de radar, de estar teniendo una atención circundante y a todo momento. Pero cuando nosotros nos focalizamos en alguna parte de manera específica, empieza la atención. Algunos le pueden llamar atención sostenida. Y es el proceso de focalizar de manera consciente la percepción, proporcionando una elevada sensibilidad hacia un determinado aspecto de la experiencia. Imagínense como la sensación en la piel. Después de un rato que ya nos habituamos a tener la ropa, pues ya no la sentimos, ¿no? Y pensamos que estamos desnudos, ¿no es cierto? Entonces, puede pasar, por ejemplo, para un dolor. Entonces, si nos apretamos algo, tiene que haber un mínimo de estímulo para que nos demos cuenta de que algo nos está doliendo. La siguiente. Esta escala, como les comentaba, es una de las más utilizadas después del cuestionario de 5 factores de atención plena. Aquí en una revisión hay 11 escalas al menos documentadas en este trabajo de metaanálisis. Y entre ellas, bueno, está el MAS, y tiene alrededor de 1065 resultados en esta base de datos muy sencilla del Google Scholar, seguida por supuesto de 5 factores. Entonces es muy relevante esta prueba porque es muy sencilla, es rápida y tiene varios estudios con correlatos neurofisiológicos y de resonancia magnética. La siguiente, por favor. Ok, la escala entonces teóricamente tiene un solo factor y un aspecto esencial de la atención plena, momento a momento en la vida diaria. Entonces ha sido utilizada con diferentes poblaciones, diferentes tipos de enfermedades, y ha sido validada también con adolescentes alemanes. Entonces me di la tarea de validarla para adolescentes mexicanos. La siguiente. Entonces es una escala de autoinforme centrada en la variable de atención-conciencia. Tiene 6 opciones tipo Likert. Siguiente. Y pues la puntuación es la media aritmética de las puntuaciones dadas en cada respuesta. Lo voy a explicar un poco más adelante. La siguiente, por favor. Esta es la versión de España de Soler y colaboradores del 2012. Igual tiene el mismo número de
opciones Likert. Y bueno, aquí son 5. La siguiente son 10. Si notan, la redacción no está muy españolizada del todo. Y la siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, entonces lo que hicimos fue tomar esta escala como referencia y empezamos a hacer el proceso de validez de contenido a través de jueces expertos. La siguiente. Le pedimos a 4 lingüistas en letras inglesas que valoran claridad de las palabras y coherencia de las preguntas del instrumento para obtener acuerdos en cuanto a la pertinencia y uso del español de México. En la pregunta, por ejemplo, número 15 decía: pico sin ser consciente de lo que estoy comiendo. Algunos picamos, algunos botaneamos, algunos snackeamos, algunos probamos, etc. Entonces lo que hacían los lingüistas era crear un acuerdo para utilizar la palabra más conveniente para ese tipo de conducta. Bueno, también utilizamos unos cuestionarios donde les pedimos a 26 expertos practicantes de meditación que tuvieran al menos 3 años de experiencia, evaluaran la suficiencia y relevancia de las preguntas. Sí, estas preguntas realmente medían lo que pretendían medir a través de su práctica. La siguiente. Ok, en una primera evaluación le pedimos a 15 practicantes de atención plena, una edad de 35 años y una experiencia de 3 años. Entonces la media se carga mucho porque algunos tenían hasta 10 años de experiencia. Y nuestras lingüistas expertas, que eran 4, ellas eran más jóvenes, de 23 años. La siguiente. Esta es la versión de Español de España, de Soler, y como notan, los acuerdos entre lingüistas eran muy bajos. Para ellos, pues las palabras y la redacción no eran tan convenientes, sobre todo en cuanto a la claridad. Y para los expertos meditadores, algunas no contenían lo suficiente relevancia o suficiencia. La siguiente, por favor. Ya que después utilizamos las palabras que los lingüistas nos sugirieron, algunos cambios de redacción, entre otras cosas, lo volvimos a mandar a los practicantes expertos. Estos ya eran diferentes, no eran los mismos que en la primera evaluación. Aquí eran 11, ya eran un poco mayores y tenían un poco más de experiencia. Y las lingüistas fueron las mismas personas. La siguiente. Aquí ya los acuerdos entre ambos grupos para cada categoría aumentaron bastante con respecto a la primera vuelta. Sin embargo, la pregunta número 6 sigue teniendo problemas. Es muy relevante, entonces manténganlo en mente. La siguiente. Ok, otra vez. Ok, para la confiabilidad aplicamos a 267 adolescentes que pertenecían a preparatorias y era de nivel medio superior en el área metropolitana, específicamente en el municipio de Texcoco. La siguiente, por favor. Estas eran las edades, tenían entre 14 y 25 años, con una media de 18 y una desviación de 2 años. La mayoría eran mujeres, casi 60% comparado con hombres, el 40%. La siguiente, por favor. Lo que obtuvimos fue un alfa de Cronbach de consistencia interna de 0.86 y eliminamos 3 reactivos que no contribuían al incremento del índice de consistencia interna. La siguiente, por favor. Otra vez. Ok. Cuando hicimos una rotación Varimax, que tiene que ver que son componentes que están relacionados, alcanzamos una varianza del 50%. Entonces es bastante alta. Cuando hicimos la primera vuelta alcanzamos una varianza de alrededor de 41% para un solo factor, y ahí se pone y se empieza a poner interesante. La siguiente, por favor. Otra vez.
Ok, para las preguntas que eliminamos, que fueron estas, la 1, la 6 y la 15, en primera no cumplieron los requisitos mínimos en el sentido psicométrico para ser incluidos dentro de la escala por su baja comunalidad. Entonces tenemos desde punto 0.94 hasta punto 18 cuando esperamos al menos un punto 40, un punto 50. Y entonces no sé por qué a mí nada más me salió que la 6 no encajaba. Cuando dice me olvido del nombre de una persona tan pronto me lo dice por primera vez, no corresponde del todo a un factor de atención, sino a un factor de memoria, porque pues se me olvida, ¿no? La 15 también tuvo muchos problemas. Utilizamos la palabra pruebo, también hicimos un piloteo con pico y no cargaban en la comunidad ninguna de las dos, entonces decidimos también eliminarla. Y la 1 resultó bastante confusa, puedo sentir una emoción y no darme cuenta hasta más tarde. Ajá. La palabra original es podría sentir una emoción y no darme cuenta hasta más tarde, en la versión española. Ajá. En la versión inglesa pues era could, entonces puede ser traducido de muchas maneras. Entonces esas tres fueron las que o fueron confusas o no pertenecían al factor, o la palabra que utilizaban era muy confusa para nosotros como mexicanos, que les decía snackeamos, picamos, botaneamos, entre otras cosas. La siguiente, por favor. Otra más. Con respecto a este hallazgo que les comento, si la prueba de Brown y Ryan sugieren que es un factor, así como sus otras adaptaciones, también explican bastante porcentaje de la varianza. En este último, de Freund y colaboradores, de la adaptación a adolescentes alemanes, utilizaron un análisis factorial confirmatorio y salió bastante bueno, punto 0.35. Entonces, una de las siguientes pruebas que vamos a hacer es justamente introducir un modelo de análisis confirmatorio para saber qué tanto el modelo de nuestros datos se ajustan a la teoría, ya sea que nos quedamos con un solo factor o con dos factores. Recuerden que el hecho de que tengamos dos factores no tiene que ver tanto con la teoría, sino cómo responden los participantes, y en un sentido clínico es muy relevante porque están haciendo diferencias, cosa que en la teoría no. Ahora también, si los autores mencionan estas dos situaciones de atención y reconocimiento, podríamos también sugerir que realmente se pueden haber dos factores. De hecho, el segundo autor, Chowsky, que hizo una validez a través de método de rachas, sugirió que podría haber dos factores, ya que en las gráficas de codo o en las gráficas de sedimentos se ve que puede haber dos factores. Ajá. Pero se puede forzar a uno, por supuesto, ahí en el SPS le pican, y lo que pasa es que me reduce 10% de la varianza, entonces es mucha pérdida de varianza y no aporta clínicamente tanto como si los chicos responden entre me doy cuenta y estoy atento. Es como decir, me estoy dando cuenta que estoy perdiendo la atención, o me estoy dando cuenta que estoy atento, que es lo que también podría correlacionar con la metacognición. En ese sentido, la validez convergente y divergente pues también se aplicará con otras pruebas, y es lo que estamos trabajando. La siguiente, por favor. Otra más. Entonces, bueno, podemos concluir que de alguna manera esta prueba puede ser bien utilizada con 12 preguntas, y aquí están dos factores. Yo los dividí como atención y reconocimiento, y como ven, las cargas factoriales son suficientes. La correlación entre ambos factores es 0.60, que es bastante buena, y cada una de los factores explica equitativamente un porcentaje de la varianza, 29 y 21% respectivamente. Aquí el alfa para cada escala, ahí perdimos un poco a la de reconocimiento, 0.73 y 0.82 con respecto a atención.
Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Algo muy importante que se ha estado hablando a lo largo del día, que lo estuve pensando en este pedacito de tiempo de la comida, incluye esta definición que es mucho más vieja, pero que tiene un componente de lo que hemos estado hablando toda la mañana. Es la conciencia de la realidad del presente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la realidad? Pues ya les explicaron montones de cosas, que si es impermanente, que si es vacía, que si es interdependiente y si tiene causas y condiciones. Entonces, el hecho de poder utilizar este tipo de constructos que vienen a partir de la filosofía, el hecho de operacionalizarlos con estos conceptos, pues puede dar un giro muy distinto al que estamos habituados a la forma en que medimos. Ajá. Entonces, si utilizamos un factor de vacío, la pregunta es, bueno, ¿cómo evaluamos el vacío? ¿Okay? Y eso es todo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta última mesa del día de hoy. Como ya comentó la doctora Lili, yo les voy a presentar la validación del inventario de atención plena. Este trabajo lo hice en colaboración con Bárbara Ibinarriaga, dentro del programa de Ecología Humana que dirige la doctora Gabina Villagrán y con el apoyo de la doctora Lili. La siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante estudiar la atención? Bueno, el día de hoy ya estuvimos escuchando muchísimas cosas sobre la atención, pero a mí me gustaría compartirles que la atención es un proceso psicológico básico que es muy importante porque subyace el resto de los procesos cognitivos superiores, como son el aprendizaje, el razonamiento, el lenguaje, el pensamiento, etc. Además, la atención es aquello que permea la percepción que tenemos de nuestro entorno, de nuestro mundo, y además influye de manera significativa en la experiencia que tenemos en cada momento. Es por eso que William James decía que la facultad de voluntariamente dirigir una y otra vez la atención que se ha distraído a un objeto elegido es la raíz misma del juicio, el carácter y la voluntad. Una educación que mejore esta facultad sería la educación por excelencia. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de la psicología occidental se define la atención como un proceso psicológico básico que permite seleccionar los estímulos relevantes para el estado cognitivo en curso del individuo y la respuesta oportuna a las demandas del medio. Es decir, la atención selecciona aquellos estímulos o elementos del medio que son relevantes para la persona en ese momento e inhibe aquellos que no son importantes, ya sea para conseguir un objetivo o realizar alguna acción. La siguiente, por favor. Esto implica un proceso de selección. Jon Kabat-Zinn, que fue uno de los pioneros en introducir este constructo de atención plena a ámbitos científicos y de la salud, define la atención plena como la acción de dirigir intencionalmente la atención a las experiencias internas, es decir, a nuestras sensaciones corporales, emociones, pensamientos, imágenes mentales, y externas, es decir, a todos los estímulos que provienen del entorno, que ocurren en el momento presente libre de juicios. Esto implica una conciencia del momento presente, es decir, un conocimiento sobre toda nuestra experiencia interna y todo aquello que ocurre en el exterior. La siguiente, por favor. Por otro lado, Alan Wallace define la atención plena. Bueno, él dice que este constructo involucra atender de manera continua a un objeto con el que estamos familiarizados, sin olvido o distracción, de manera no conceptual, es decir, sin etiquetar o categorizar las experiencias. Este autor menciona que la atención plena no solo implica procesos cognitivos, sino que integra aspectos emocionales y sociales de la persona. La siguiente, por favor. Y bueno, ya les han comentado muchos de los beneficios que tiene esta práctica. A mí me gustaría comentarles lo siguiente. Esta práctica permite un mayor autoconocimiento, es decir, tener una mayor sabiduría sobre nuestros procesos de pensar, actuar, decir e incluso sentir. También propicia la conciencia corporal, que es muy importante para la regulación emocional. También permite mejorar la regulación de la atención, lo cual es muy importante para otros procesos
como son la memoria, el aprendizaje y las funciones ejecutivas. Además, como ya se comentó, ayuda a reducir el estrés y se ha estudiado en un sinfín de condiciones tanto físicas y psicológicas como son la ansiedad, la depresión, el dolor crónico, la psoriasis, etc. También se ha encontrado que esta práctica ayuda a fomentar habilidades sociales como son la empatía, el altruismo, la compasión, etc. Asimismo, fortalece el sistema inmunológico y genera un estado de mayor bienestar en las personas. La que sigue, por favor. Y bueno, como ya comentaron también en otras ponencias, es muy importante contar con instrumentos que sean válidos y confiables para medir este tipo de constructos que son emergentes dentro del área de la psicología. En esta tabla les muestro de manera general todos los cuestionarios que se han desarrollado para medir este constructo. Es muy importante señalar que existen dos posturas fundamentales. Algunos autores, como Baer, señalan que este constructo es multifacético, es decir, que tiene diferentes dimensiones o factores que lo conforman. Y hay otros autores que señalan que este tipo de constructos está conformado únicamente por una dimensión o factor, como lo vimos en la ponencia anterior. Este tipo de instrumentos se han validado en diferentes muestras, ya sea en estudiantes, en poblaciones con alguna condición clínica específica y con personas en general. Además, también se han estudiado tanto en practicantes expertos como en practicantes novatos. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Y bueno, dentro de todos estos cuestionarios hay un estudio muy importante que realizaron Baer y colaboradores, que fue un estudio de sistematización empírica de todos estos cuestionarios que se habían creado sobre atención plena. Estos autores integraron las conceptualizaciones de 5 instrumentos validados que miden atención plena, que son los siguientes: el MAS, el FMI, el KIMS, el CAMS y el Mindfulness Questionnaire. Lo que ellos hicieron es reunir todos los reactivos de estos cuestionarios e hicieron un análisis factorial para ver cómo se comportaban en conjunto todas las variables que los demás autores proponen. La siguiente, por favor. Y bueno, estos autores encontraron que la atención plena se compone de 5 factores principales, que son los siguientes: observar, que implica notar o atender las experiencias internas o externas; describir, que es la habilidad para poner en palabras las experiencias internas; actuar con conciencia, que implica prestar atención a las actividades del momento presente; no juzgar la experiencia interna, que implica tomar una postura no evaluativa hacia los pensamientos y sentimientos; y finalmente, no reactividad ante la experiencia interna, que significa permitir que los pensamientos y sentimientos lleguen y se vayan sin engancharse o dejarse llevar por ellos. La siguiente, por favor. Estos autores señalan que la evaluación de constructos complejos como lo es la atención plena a través de facetas resulta esencial porque permite clarificar las relaciones que tiene este constructo con otras variables, además de mejorar la comprensión de las habilidades específicas que se cultivan a través de esta práctica. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros decidimos realizar este estudio porque todos los instrumentos que se encontraban hasta ese momento fueron diseñados para poblaciones de habla inglesa y no se encontró ninguno validado en población mexicana. Además, son muy pocos los estudios que se han hecho sobre estudiantes mexicanos de bachillerato, porque esa fue la población que nosotros elegimos, además de que era necesario contar con instrumentos válidos y confiables para posteriormente evaluar las intervenciones basadas en atención plena. La siguiente, por favor. Y los objetivos de nuestra investigación fueron obtener la validez y confiabilidad del inventario de atención plena, describir, comparar y analizar los puntajes obtenidos en las dimensiones del inventario por las variables de sexo, grado y turno escolar. La siguiente, por favor. Bueno, nuestra muestra quedó conformada por 606 estudiantes del plantel número 8 de la Escuela Nacional Preparatoria. El tipo de muestreo fue no probabilístico por cuotas, por sexo, grado y turno escolar. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es la descripción de nuestra muestra. El 53% fueron mujeres, 52% iban en el turno vespertino, 36% pertenecían a cuarto año, 40% a quinto año y 24% a sexto año. La siguiente, por favor.
Aplicamos el inventario de atención plena y las preguntas sociodemográficas en relación al sexo, edad, grado y turno de los estudiantes. La siguiente, por favor. Utilizamos la traducción del cuestionario de las 5 facetas desarrollado por Baer, y el inventario quedó conformado en una primera instancia por 95 reactivos con 5 opciones de respuesta que van de 1 igual a nunca a 5 igual a siempre. La que sigue, por favor. Y estos son algunos ejemplos de los reactivos. Noto cuando estoy respirando lentamente, encuentro con facilidad las palabras para describir mis sentimientos, mantengo mi atención solamente en la tarea que estoy llevando a cabo y nada más, no me juzgo por tener emociones inapropiadas, al notar mis emociones me mantengo sin reaccionar ante ellas. Estos son ejemplos de cada una de las dimensiones del inventario. La siguiente, por favor. Y bueno, realizamos un análisis discriminativo de reactivos en donde eliminamos aquellos reactivos que contaban con opciones de respuesta menores al 5%, ya que nosotros buscábamos variabilidad de las respuestas. Posteriormente hicimos otro análisis discriminativo en donde se evaluaron, se aplicó una TED Student a los puntajes más altos de atención plena y más bajos, los comparamos y eliminamos aquellos reactivos que no pudieron discriminar entre las personas que tenían un mayor puntaje de atención plena de aquellas que tenían un nivel más bajo. Después realizamos un análisis factorial exploratorio, utilizamos un análisis de varianza, se me fue el nombre, con rotación Varimax, y después obtuvimos el alfa de Cronbach. Posteriormente comparamos las medias por sexo, grado y turno, utilizamos una TED Student para las variables dicotómicas y un análisis de varianza para el grado escolar. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Y bueno, lo que encontramos es que el inventario en esta población se encontraron 9 factores, que son los siguientes: no juzgar la experiencia interna, actuar con conciencia, observar la respiración, no actuar en piloto automático, no fantasear, observar la relación entre emociones, pensamientos y conducta, atención a estímulos externos, describir y no reaccionar ante la experiencia interna. El alfa total fue de 0.78, que explica el 58.89% de la varianza. Estos resultados coinciden con los hallazgos de Baer y colaboradores, ya que el inventario quedó conformado por diferentes dimensiones, solamente que en nuestro inventario algunas de las dimensiones que propone Baer se dividieron. Por ejemplo, la dimensión de observar, nosotros encontramos específicamente observar la respiración y observar la relación entre emociones, pensamientos y conducta. La siguiente, por favor. En relación al análisis comparativo, encontramos que los hombres obtuvieron un mayor nivel de atención plena en 4 de los factores: actuar con conciencia, no actuar en piloto automático, no fantasear y no reaccionar ante la experiencia interna. La siguiente, por favor. Algunos autores proponen que los hombres tienen la tendencia a utilizar en mayor medida una atención focalizada, es decir, en involucrarse en una sola tarea en cada momento, mientras que las mujeres tienden a utilizar en mayor medida una atención dividida, es decir, a realizar diferentes actividades al mismo tiempo. La siguiente, por favor. Por otro lado, solamente se encontraron 2 diferencias que fueron significativas en relación al grado escolar, y únicamente en dos de los grupos, en 4º y 6º año. La siguiente, por favor. Y esto da cuenta que la atención no varía de manera significativa entre los grados. Sin embargo, se ha comprobado que a través de entrenamientos en la atención plena se puede ejercitar de forma voluntaria la atención, potenciando así las capacidades cognitivas. Y finalmente no se encontraron diferencias que fueran significativas en relación a los turnos. La que sigue, por favor. Y bueno, como conclusión, se cumplió el objetivo de la investigación, que fue validar el inventario de atención plena y conocer y comparar las medias en relación al sexo, grado y turno de los estudiantes.
La atención plena se configuró como un constructo multifacético, ya que encontramos diversas dimensiones en el inventario, y como este constructo se considera emergente dentro de la psicología y diversas áreas científicas, es importante desarrollar más estudios, además de aplicar este inventario en otras poblaciones, ya sea estudiantes de otros niveles educativos o incluso en otro tipo de poblaciones. Y también es importante contar con este tipo de instrumentos para diseñar programas de intervención que puedan ser de beneficio para los estudiantes. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por continuar aquí. Mi trabajo es un poco diferente a las dos ponencias anteriores. Justamente como gracias Lili presenta, se titula Educación de la afectividad a través de la atención plena hacia el desarrollo integral de los adolescentes. La afectividad es una de las tendencias sensibles a través de las cuales experimentamos y en gran medida significamos el mundo. La siguiente, por favor. En la adolescencia cobra especial importancia, ya que al ser esta una etapa de grandes cambios, tanto físicos como emocionales, sociales, identitarios, le demanda a los adolescentes contar con determinadas habilidades para hacer frente a los retos que la vida les plantea, lo cual puede generar estrés y puede provocar, se caracteriza por inestabilidad emocional. La afectividad como tal puede influir de manera positiva o negativa en los adolescentes, ya sea en la calidad de vida, en el bienestar, en la salud tanto física como mental, en el aprendizaje y el rendimiento académico y en las relaciones interpersonales, no solo entre sus pares, sino también en general con la familia, con los adultos. Goleman denominó analfabetismo emocional a la incapacidad de las personas para conocer, comprender y manejar lo que sienten. Esta incapacidad se asocia en la adolescencia con estrategias de afrontamiento no saludables que pueden conducir justamente a los adolescentes a conductas de riesgo. La siguiente, por favor. Conductas de riesgo como pueden ser el consumo de alcohol y tabaco, violencia, conductas sexuales de riesgo, suicidio y alteraciones alimenticias. Por ejemplo, la encuesta de consumo de drogas en estudiantes reportó que la prevalencia de consumo de tabaco en estudiantes de bachillerato es del 61.3% a diferencia del 25% en estudiantes de secundaria. Los estudiantes de bachillerato consumen 2 veces más alcohol que los estudiantes de secundaria, lo cual nos está hablando de una necesidad justamente en esta etapa. Asimismo, asociado con la afectividad es durante la adolescencia donde hay altos índices de depresión y ansiedad asociados con estrés y problemas de salud mental. En esta edad es donde se tejen problemas de salud mental que se expresan en etapas posteriores. La siguiente, por favor. Lo cual nos está hablando de una necesidad a nivel educativo de brindar herramientas para que los adolescentes enfrenten saludablemente los retos que la vida les pone. Lo cual tiene que ver con pensar educativamente hablando, ya no solamente prestar atención, si bien la teoría pedagógica y diversos pensadores de la educación han resaltado la importancia de la afectividad en el desarrollo integral de las personas en general, lo cierto es que en la práctica esto no se está llevando a cabo, tomando en cuenta la cognición, la afectividad y lo social. Por lo cual es importante retomar la afectividad como un objeto de la educación y no solamente resaltarlo desde la cuestión teórica, sino también buscar los medios idóneos para poder concretarlo y llevarlo a la práctica, que es una de las cuestiones más complicadas. Entonces, lo que nos concierne y lo que todos nos tiene aquí es justamente la atención plena. La atención plena, como ya hemos estado viendo alrededor de todo el día, es este constructo. La siguiente, por favor. Que Wallace
define como la atención mantenida de forma continuada sobre un objeto conocido sin olvido ni distracción. Es decir, es prestar atención tanto a la experiencia interna y externa sin emitir juicio alguno sobre eso que está pasando. Es una atención que se cultiva instante tras instante y que, si bien tiene al menos dos modalidades, una práctica formal y una práctica informal que se pretende llevar a la vida diaria, y que tiene que ver con lo que comúnmente se denomina mente de principiante, es decir, ver todo como si fuera por primera vez, con curiosidad y con apertura. Ahora, como ya hemos visto un poco, la atención plena en Occidente ha tenido un mayor impacto a nivel clínico para tratamientos de depresión, de ansiedad, y en educación se han adaptado principalmente protocolos clínicos como el MBSR a poblaciones específicas, niños, adolescentes. El problema que hemos encontrado con esto es que al implementarla de esa manera no se están viendo la gran gama de posibilidades que la atención plena puede tener en este constructo de educación de la afectividad, y que al implementarlo, claro, es justo en Occidente, por ser como una cuestión más científica, se necesita de protocolos y de todos estos elementos a través de los cuales se ha implementado. Esto no ha permitido ver de qué otra manera la atención plena puede influir en esto. La siguiente, por favor. Por lo cual, el objetivo general de la investigación que desarrollé fue analizar las posibilidades formativas de la atención plena en la educación de la afectividad de los adolescentes. La siguiente. Como metodología, realicé una revisión documental basada en un método hermenéutico que me permitió realizar una revisión e interpretación general del fenómeno de estudio, y el proceso de análisis que utilicé fue, en un primer momento, desde la teoría y la evidencia científica, analizar la atención plena por sí misma, ver en qué consistía la educación de la afectividad por sí misma, y en un tercer momento ver en qué concordaba, de qué manera uno se adaptaba a otro y en qué otros elementos no podía apoyar la atención plena. La siguiente, por favor. Bueno, como un poquito recordando, la atención plena impacta a nivel cognitivo, en cuestiones de memoria, ayuda a mejorar la memoria, la atención. En entornos educativos, mejora el rendimiento académico, ayuda a tener mayor conciencia tanto cognitiva como emocional, por tanto, mejor regulación cognitiva y emocional, promueve la salud mental y el bienestar psicológico y la relación entre otros. La siguiente, por favor. El modelo que retomé para estudiar la educación de la afectividad fue el que proponen Bach y Darner. Ellos son unos españoles que la ola de educación emocional, que también es el otro constructo más famoso, me pareció que esta era un poco más clara y un poco más sencilla. Ellos proponen 5 elementos básicos para la educación de la afectividad. El primero tiene que ver con vivir y aceptar las emociones, tiene que ver con dejarlas estar, ¿no? Es emociones y sentimientos, es algo que experimentamos y que generalmente juzgamos o rechazamos. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo es conocer las emociones. ¿Cómo es que nosotros experimentamos? ¿Qué hay detrás de lo que sentimos? ¿Qué lo detona? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando sentimos enojo, cuando sentimos alegría, cuando sentimos tristeza? ¿Qué lo detonó? ¿Cómo es que nosotros experimentamos las emociones y sentimientos? El tercero tiene que ver con regular e incorporar las emociones, que ya tiene que ver con esta acción consciente de encauzar lo que sentimos. Cultivar un estilo afectivo propio, que es justamente desarrollar elementos, cultivar emociones positivas que coadyuven al bienestar
y además de eso poder compartirlo y poder expresarlo con los demás. Y el último elemento, que es uno que me parece muy importante, que tiene que ver con convivir en armonía, cómo nos relacionamos con nosotros a través de lo que sentimos y de lo que los demás sienten. Ya no es solo una cuestión subjetiva, y que esto es uno de los elementos a través de los cuales ellos proponen la construcción de una ética desde la afectividad, porque ello implica ya no solo razonar los valores o razonar las relaciones que vamos a tener con los demás, sino es sentirlo para, a partir de lo que sentimos, poder relacionarnos con los demás. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que resultó de este análisis? En primera instancia, en cuanto a la conciencia y la comprensión de la afectividad, que es esta capacidad para poder conocer lo que sentimos, la atención plena a través del entrenamiento de la atención que logramos, como un poco ya nos lo explicaron, esta cuestión de shamatha, de entrenar nuestra atención, permite poder reconocer lo que pasa tanto a nivel interno como externo, lo cual va a permitir desarrollar mayor sensibilidad en cuanto a emociones, pensamientos en el cuerpo y las acciones, lo cual no solo se va a ver reflejado en los adolescentes en sí mismos, sino también en los demás. Es un elemento de sí conciencia de lo que me pasa a mí, pero también de lo que le pasa a los demás. El segundo elemento, aceptar y dejar sentir las emociones propias y de otros. A través de la atención plena se busca tener una curiosidad y apertura hacia las experiencias que estamos teniendo, ante lo que aparece cuando estamos entrenando nuestra atención en una práctica formal. Se busca que lo que sentimos no lo juzguemos. Y esto nos va a permitir no juzgar justamente que los adolescentes no juzguen la afectividad, lo que les está pasando. Es decir, ya me estoy enojando otra vez. ¿Y qué viene? El rechazo. ¿Y eso qué conlleva? Pues otra vez alejarse y no permitir dejarlo, no dejar sentirlo. Entonces, este es otro elemento que la atención plena nos va a permitir. Dejar estar lo que estamos sintiendo. Y este elemento es del autoconocimiento, que es primordial. La siguiente, por favor. Para la regulación emocional. A través de la atención plena se busca la no reactividad. Justo el poner una pausa entre el piloto automático, o lo que Amira nos decía hace un rato, entre el estímulo y la reacción. Ese espacio, no reaccionar y poder decidir cómo responder ante lo que estamos sintiendo, lo cual nos va a permitir o les va a permitir a nivel emocional redirigir, encauzar y expresar emociones conflictivas. Otro de los elementos es que la atención plena nos permite tomar perspectiva y poder elegir de manera consciente las respuestas ante lo que estamos sintiendo. Elegir respuestas emocionales y, por tanto, cultivar emociones constructivas. Y otro de los elementos que es muy importante rescatar es que antes de realizar la práctica de la atención plena, es importante retomar la motivación y la intención de la práctica. ¿Qué motiva? ¿Qué te motiva a practicar? Porque ese es uno de los elementos que muchas veces se nos olvida. Y esto es muy importante para la educación de la afectividad, porque esto va a permear no solamente en toda la vida de los adolescentes, sino que esto también va a poder irlos entrenando para que ellos puedan empezar a redireccionar estas motivaciones y puedan empezar a identificar no solo las motivaciones de su práctica, sino las motivaciones en general de su vida y cómo esas motivaciones las están dirigiendo a su vida en general. El cuarto elemento es cultivar un estilo afectivo propio, que justo con la atención plena hay una apertura a nuevas formas de sentir y elección consciente de estas. Ya no estás tan en piloto automático, ya eres más consciente porque sientes lo que sientes, porque cuando estás pensando.
y por tanto ellos pueden elegir las formas en las que quieren sentir, que principalmente lo que buscamos a través de esto y lo que hemos estado hablando tiene que ver con el cultivo también de emociones positivas, como es la compasión, como es la ecuanimidad, como es el amor bondadoso. Y la siguiente, por favor. Y el último tiene que ver con que la atención plena sí ayuda a ser más conscientes de sí mismo, pero también ayuda a desarrollar mayor sensibilidad interpersonal y por tanto mayor responsabilidad, tanto de lo que hago, lo que siento, lo que pienso y lo que impacta en los demás. Y que tiene que ver con la interdependencia, un poquito de lo que ya nos hablaban. Y el poder interesarse, considerar y abrirse al otro, lo cual nos va a permitir tener mayor apertura de opiniones y desarrollar habilidades sociales a través de la compasión, la empatía y la resolución de conflictos, que muchas veces estos vienen dados justo por un factor emocional. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que yo veo de esto para implementarlo a nivel educativo, en bachillerato específicamente? Uno tiene que ver con la aceptación en contextos escolares. Si bien se ha demostrado la eficacia de la atención plena en diversos escenarios, también es cierto que al ser un nuevo paradigma, poder implementarlo con los profesores, con los adolescentes incluso, es una cuestión un poco complicada. Por lo cual tenemos que seguir informando. Otra es que, y debido a la experiencia que hemos tenido dando talleres con chicos de prepa, tiene que ver que es poco atractiva para ellos porque implica un proceso de introspección que a veces los involucra con aspectos que no son agradables para ellos. Pero que por lo mismo también es importante llevarlos a ello y que es importante además desarrollarlo junto con psicólogos para un poco equilibrar los temas que se traten. Y otro elemento es que para poder ver los efectos de la atención plena tenemos que tener su implementación en el bachillerato tiene que ser idóneo. ¿De qué manera lo vamos a implementar? Tiene que haber una práctica constante y sobre eso no podemos tener un control directo, porque si bien nosotros podemos dar un taller o podemos desarrollar un programa dentro de la escuela, para que realmente esto pueda tener un impacto en la vida de los adolescentes es compromiso de que ellos lo desarrollen en la vida diaria. Entonces sobre eso nosotros no podemos tener control, pero sí podemos motivar. Y como les decía, la motivación del tiempo dedicado por los adolescentes, y otro tiene que ver con la falta de personal capacitado para desarrollarlo en las escuelas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué sugiero para poder implementarlo a nivel bachillerato? Son 3 aspectos principales. Uno, que es como el principal que ya se ha venido desarrollando un poco en México, apenas ahí va, que tiene que ver con talleres principalmente de duración de 8 semanas, extraescolares, en donde se atiendan necesidades específicas. El segundo tiene que ver con una aplicación transversal en el currículum, es decir, de qué manera podemos tratar contenidos de otras materias a través de la atención plena, o podemos implementar 2 minutos antes de nuestra clase la atención plena para comenzar nuestra clase, o incluso desarrollar una actividad de X tema con un ejercicio de atención plena. Y el tercero tiene que ver con la orientación y acompañamiento. No solamente doy talleres, no solamente lo estoy implementando de manera transversal, sino además abro un espacio para que los adolescentes tengan un apoyo, para que compartan sus dudas, no solo con las personas expertas, sino un grupo de apoyo entre ellos mismos, en el que compartan sus dudas, en el que vayan viendo sus avances, que esto también va a ser importante para su desarrollo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué concluyó con mi investigación?
Bueno, lo primero es que la afectividad es vital para el desarrollo integral de los adolescentes y es importante retomarla como un objeto de la educación. No solo verla como un complemento más que potencia el aprendizaje o que es importante como algo extra, sino que necesita que la educación le ponga atención, que le dedique un tiempo para educarla. Y es importante también saber que la afectividad como objeto educativo es educable en el sentido de que nosotros, si bien hay una parte que es innata y que no podemos cambiar, que es fisiológica, en gran medida la parte que aprendemos a través de la cultura, que tiene que ver con las formas con la que expresamos, con la que sentimos, los patrones con los que nosotros estamos acostumbrados a reaccionar, eso lo aprendemos a través de un proceso educativo inconsciente y eso se puede desaprender y volver a aprender. Podemos aprender formas más saludables de relacionarnos con lo que nos pasa. Por tanto, con los adolescentes es importante retomar la afectividad como objeto educativo para prevenir y cuidar la salud y para promover el desarrollo humano y bienestar. La atención plena permite tomar conciencia, cuidarse y cuidar a los demás. La siguiente, por favor. Dentro de las posibilidades formativas de la atención plena está el desarrollo de la sensibilidad, la apertura y aceptación, manejo de emociones y el cultivo de estados afectivos, la sensibilidad interpersonal, empatía y compasión. Y es importante que se diseñen, se implementen y se evalúen programas basados en atención plena, en donde se haga una colaboración entre disciplinas. Sí es importante la psicología, pero también es importante la pedagogía. Es importante retomar los dos enfoques para ver de qué manera los adolescentes pueden tener mayor provecho de esto. Y bueno, para la práctica pedagógica es súper importante retomar toda la información que las neurociencias y la psicología está aportando desde la atención plena para poder desarrollarlo en el campo. Y para finalizar, creo que es importante repensar qué ideales de sujetos, de construir el ideal de sujetos que queremos formar. O sea, creo que eso es muy importante empezar a cuestionarlo desde ahorita, porque el sistema en el que estamos inmersos nos lleva y en general la educación por competencias, ¿no? A que los chicos hagan, saber hacer. Pero creo que es importante regresar a sí mismos, ¿no? Y dar estas herramientas para que los chicos en verdad tengan una educación de sí mismos, que aprendan a conocerse, que aprendan a estar consigo mismos. Y creo que desde la educación y desde lo que se está haciendo en el bachillerato es importante retomar esto y no solo dejarlo desde talleres extraescolares o desde voy a ir a tomar un curso de atención plena, sino que es importante empezar a reflexionarlo e implementarlo en las escuelas como parte ya del modelo educativo. Y esto es todo. Muchas gracias.